¿Qué tal, mis hermanos? Buenos días. Mi nombre es Pedro Rodríguez y me toca compartir con ustedes en esta mañana la escuela dominical. Hemos venido estudiando libro por libro y en esta mañana nos toca ver la segunda carta del apóstol Pablo a Timoteo. Vamos a hacer una oración para ponernos en las manos de Dios. Padre, te damos gracias a esta hora por tu palabra. Señor, te pedimos que sea tu Espíritu Santo quien nos hable a cada corazón. Y Señor, que seamos hacedores de tu palabra y no tan solamente oidores. Te pido una bendición especial para todos aquellos hermanos y amigos que están viendo este video en esta hora. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pues muy bien, hemos estado estudiando libro por libro en estas semanas y hoy toca la carta a segunda de Timoteo. Prácticamente esta carta se puede decir que es una carta pastoral netamente, porque Pablo le da instrucciones a ese joven pastor llamado Timoteo. El autor de la carta es el apóstol Pablo, lo podemos ver ahí en el inicio, donde él está escribiendo y dice que es él quien escribe la carta. ¿En qué año se escribe la fecha de la carta? Esta fecha es muy importante, hermanos, porque nos dice que es en el año 67, por allá fue escrita. Y esta es la última carta que escribe el apóstol Pablo. Si usted lee detenidamente los 4 capítulos de la carta, se podrá dar cuenta que es el último tiempo de Pablo, ya que le da instrucciones muy precisas a Timoteo. En el contexto histórico, debemos recordar que Pablo es encarcelado en Roma. Y esta es, llamémosle así, la segunda parte de su encarcelamiento, que fue el más difícil de sobrellevar. Cuando Pablo escribe esta carta a Timoteo, Timoteo estaba pastoreando la iglesia de Éfeso. Es interesante esto porque Éfeso era la iglesia más grande de aquella región. Y si usted lee la Biblia, va a poder ver también ahí en Apocalipsis, capítulo 2, el mensaje a las 7 iglesias. Y el primer mensaje va dirigido a la iglesia de Éfeso. ¿Por qué es el primero? Porque era la más grande y la más importante de su época. Muy bien. Timoteo había estado predicando, pastoreando esta iglesia de Éfeso por los últimos 4 años. Así es que es más o menos el tiempo que había pasado entre la primera carta y la segunda carta, que son diferentes en muchos aspectos, pero también tienen algunas semejanzas. Timoteo había sido un fiel servidor de Pablo. Habían estado juntos por 10 años antes de que se quedara a predicar allá en Éfeso. Así es que, pues bueno, había sido un fiel seguidor, había sido un fiel discípulo. Y usted puede notar en las expresiones de la carta que Pablo lo llama hijo mío. Había un cariño muy, muy especial de ambos. Después de haber servido ahí en Éfeso, Pablo pues deja a Timoteo de pastor y empieza su tercer viaje misionero. Hay 2 secciones. Podemos ver la carta en 2 grandes secciones. Una, aceptar su llamado como líder. Esa es una sección. Y la otra es afrontar aquellos maestros corruptos que se habían infiltrado en la iglesia, y había una serie de problemas que más adelante vamos a ir viendo poco a poco. La carta está dividida en 8 partes. Hay 8 títulos. Quitando el saludo y quitando la despedida, hay 6 títulos que nos habla la carta de segunda de los Corintios. El primer título es Testificando de Cristo. Le dice Pablo a Timoteo, no te avergüences de dar testimonio. Así es que
recordamos que la palabra de Dios es para nosotros, lo tenemos que aplicar primero nosotros. Y esto es muy importante, no avergonzarnos de dar testimonio en todo lugar y en todo tiempo. El segundo título es Un buen soldado. Pablo ahí menciona algunos tipos de trabajos, vamos a decirlo así, y dice que debemos ser como un buen soldado. ¿Soldado de quién? Pues soldado de Jesucristo. Otro título que viene ahí como número 3 es un obrero aprobado, es decir, que no tiene de qué avergonzarse. Número 4, el carácter de los hombres en los postreros días. Y Pablo le dice, ten cuidado porque los hombres van a ser, van a tener una conducta muy difícil. Van a ser amadores de sí mismos, dice que van a ser vanagloriosos, que van a ser avaros, que van a ser soberbios, desobedientes a sus padres, ingratos, impíos, etc. Pablo le da la advertencia a Timoteo. El número 5, y creo que uno de los más importantes, Pablo le da la recomendación: predica la palabra. Muchas veces oímos predicaciones que dicen mucho, pero dicen muy poco acerca de la palabra de Dios. Nosotros debemos predicar la palabra limpia, predicar la palabra a tiempo y fuera de tiempo, ¿sí? Redarguye, reprende y exhorta. Este es el trabajo de un pastor. Redarguye, reprende y exhorta a los hermanos de la iglesia. Número 6, las instrucciones personales. Y aquí es algo muy interesante porque Pablo menciona alrededor de 25, 27 nombres en toda la carta. Es una de las cartas que menciona más nombres en la Biblia, pero aquí le está dando instrucciones muy especiales a Timoteo y le está dando un informe de todos los colaboradores, dónde están. Este se quedó enfermo allá, este me abandonó, este está acá. Incluso habla de algunas personas que le hacen daño. Siempre va a haber esta clase de personas en las iglesias que pues de pronto quieren hacer ahí daño. Y bueno, al final ya vienen los saludos y la bendición final. Dentro de las instrucciones hay algo que llama la atención. Le pide a Timoteo que le traiga el capote que dejó en Troas. ¿Por qué? Porque la prisión donde él estaba en Roma se cree que era oscura, era húmeda, era fría. Y venía el invierno y le dice a Timoteo, ojalá y puedas venir antes del invierno y me traigas aquel capote que dejamos por allá. Muy bien, continuamos. ¿Dónde estamos? Pues Pablo escribe segunda de Timoteo desde la prisión. En este tiempo Pablo ya sabía que su tiempo estaba cerca. El emperador Nerón, quien era el gobernante en Roma en el año 67 después de Cristo, había hecho una campaña en contra de los cristianos y pues había empezado a echarles la culpa de muchas cosas que los cristianos no tenían nada que ver y empezó a ejecutar a muchos de ellos. Pablo sabía que su tiempo estaba cerca. Pablo sabía que tal vez sería la última carta que iba a escribir y se la dirige a su amado discípulo Timoteo. Nerón se había vuelto un poquito loco con el poder. Había empezado a tomar decisiones muy equivocadas y esto iba en contra de todos aquellos que se decían ser cristianos. Pablo, el apóstol Pablo, muere en el año 67. Según la historia secular, se cuenta, y de buena fuente, que fue decapitado. Y de tal manera que cuando leemos la segunda carta a Timoteo, podemos ver dentro de la escritura un cierto dejo de tristeza del apóstol Pablo. En uno de los pasajes le dice a Timoteo, todos los de Asia me han abandonado. Mucha gente que estaba con él en un principio,
pues a estas alturas ya se habían ido. Pero había alguien que estaba a su lado y que nunca lo dejó. Fue Lucas, el escritor del Evangelio de Lucas y el libro de los Hechos. El médico amado, le dice Pablo, estaba ahí con él. Pablo en ese momento ya no tenía esperanza de ser liberado y se centra en tratar de dar las instrucciones finales a su amado discípulo. ¿Por qué es importante la segunda carta de Timoteo? La segunda carta ofrece una imagen del ministerio del apóstol Pablo al final de su vida, justo antes de morir. Ciertos detalles personales de la carta revelan a un hombre arreglando sus cuentas. Tal vez si usted supiera la fecha en que va a morir, pues le gustaría dejar todo en orden. Pero para Pablo era muy importante dejar estos consejos a Timoteo, aquel joven pastor. Al final de la carta, Pablo mencionó un número significativo de personas, algunas que lo habían perjudicado y otras que habían servido fielmente a su lado. Segunda de Timoteo 4, 9 al 21, es como si Pablo le estuviera dando a Timoteo un estado actual de la iglesia, de sus conocidos, de sus amigos, para que el joven pastor Timoteo pudiera seguir continuando el trabajo que el apóstol Pablo años antes había iniciado. Pablo había sufrido cárcel, había sufrido penalidades, pero todo lo hizo con mansedumbre y siempre estaba listo para predicar la palabra, para enseñar, para corregir las enseñanzas que estaban equivocadas, que se habían infiltrado en la iglesia. Podemos ver cómo en uno de los capítulos dice que había algunos que creían que la resurrección de los muertos ya se había efectuado. Y Pablo le da las recomendaciones a Timoteo para que predique siempre la buena doctrina. Pablo está a punto de morir. Son sus últimos días. Había dedicado su vida a difundir el Evangelio. Había luchado una buena enseñanza en las iglesias. Había entrenado pastores. Esto es bien importante. Pablo le enseñaba a la gente, predicaba a la gente, tenía discípulos, pero algo bien importante, había enseñado a pastores. Había corregido a individuos, a iglesias, incluso a apóstoles. Había testificado ante reyes. Ahora el trabajo de Pablo casi estaba por terminar. Pero a pesar de que Pablo pronto dejaría el mundo, no lo dejaría sin un pastor y sin un predicador del Evangelio de la verdad. Timoteo, el discípulo de Pablo, su hijo en el Señor, y muchas veces él le llama hijo mío. Necesitaba continuar este trabajo, el joven Timoteo, de enseñar todo lo que Pablo le había enseñado a él. El contenido de la carta, pues, es muy amplio, con una gran cantidad de consejos de cómo pastorear a esta iglesia, que era una de las iglesias más grandes, recordemos, de ese tiempo. De esta iglesia de Éfeso salen posteriormente después muchas iglesias pequeñas alrededor. La segunda carta de Pablo a Timoteo se enfoca en encargos solemnes para el pastor más joven, preparándolo para el ministerio. Le dice Pablo, guarda y lucha por el Evangelio. Pablo fue nombrado predicador, apóstol y maestro del Evangelio. Y Timoteo era el responsable de protegerlo. Podemos leer ahí en el capítulo 1, versos 12 y 13. Y también de confiar a otros el Evangelio. El camino por delante en la vida de un pastor está lleno de sufrimientos. Es difícil, y Pablo sabía esto y alienta
aquel joven Timoteo a ser fuerte y a pelear la buena batalla. Decíamos que uno de los títulos era ser un buen soldado de Jesucristo. Por eso le dice, debes pelear la buena batalla. Persigue la justicia. Como pastor, hay muchas personas por ahí que tratan de interrumpir el trabajo de Timoteo y llevar a la gente a la impiedad. Y esto ocurre también hoy en día en muchas iglesias. Así es que Timoteo y los otros creyentes deben de manejar con precisión la palabra de Dios. Le dice, evita las charlas vanas, huye de las lujurias juveniles y persigue la justicia, la fe, el amor y la paz. Estos son los consejos que le da el apóstol Pablo a este joven pastor. Continuar en la enseñanza y la predicación. Recordemos que cuando Jesús iba a ir a la cruz, nos dejó dos grandes mandamientos. Ya para despedirse de sus apóstoles les dice que prediquen la palabra en todo el mundo y que les enseñen las cosas que Él les había enseñado. Y Pablo le da este consejo a Timoteo: predica la palabra y enséñala. Así es que era muy importante la predicación. En ese tiempo hubo mucha apostasía. ¿Qué es un apóstata? Pues es aquel que deja el camino de Dios de manera voluntaria. Y le dijo, va a haber apostasía. Así es que hay que tener mucho cuidado y debes siempre recordar las Escrituras. También hace mención de que Timoteo viene al Evangelio a través de su abuela y a través de su madre. Algo muy interesante y importante en la vida de Timoteo. ¿Cuál es el versículo central de la carta de segunda de Timoteo? Bueno, lo tenemos en el capítulo 1, verso 13, y dice, retén la forma de las sanas palabras que de mí oíste, en la fe y amor que es en Cristo Jesús. Así es que, pues, este es el consejo más importante, pero también todos los consejos que aparecen en esta carta son muy importantes. Aquí es donde Pablo dice que el morir es ganancia, que si vivimos, para el Señor vivimos, y que si morimos, para el Señor morimos. Así es que ya sea que vivamos o que moramos, del Señor somos. Pablo sabía que iba a morir muy pronto y por eso expresa estas palabras. El propósito de la carta. En este momento recordemos que es el año 67 después de Cristo. Pablo está terminando todo su trabajo misionero y Pablo considera la escritura, estas cartas, como parte de la Biblia. Recordemos que Pablo escribe muchas cartas. No todas las cartas están incluidas en el Nuevo Testamento, pero el Espíritu Santo le da las palabras y la segunda carta de Timoteo es incluida en el Nuevo Testamento. En el año 67, en el que fue escrito esta carta, no se le conocía como la segunda carta de Timoteo, sino se le conocía como la carta a la iglesia de Éfeso, porque Timoteo era el pastor quien estaba en aquel lugar. Podemos ver en Pedro, segunda carta de Pedro 3:16. Así es que, bueno, otro de los consejos es: retén la forma de las sanas palabras que de mí oíste. Ya que esas palabras fueron inspiradas por el Espíritu Santo, deben de ser tomadas como las mismas palabras de parte de Cristo para nosotros. Pablo no le indicó a Timoteo que guardara sus enseñanzas, sino que le dijo que desechara las cuestiones necias e insensatas. Recordemos que en aquel tiempo los judíos, para ellos era muy importante las genealogías y a veces discutían por horas acerca de estos temas. Y Pablo le dice a Timoteo, desecha esas discusiones vacías, esas discusiones vanas.
Porque el siervo del Señor no debe ser contencioso, sino amable para con todos. A veces es difícil ser amable cuando una persona es difícil con uno, pero bueno, Pablo le da este consejo, le dice, debe ser apto para enseñar, y no solo para enseñar, sino para escoger hombres idóneos para enseñar a otros. Dice, debe ser sufrido. La vida de un pastor muchas veces es sufrida. Lo podemos ver en estos tiempos donde muchas iglesias se dejaron de congregar y hemos visto que muchos pastores hoy en día están batallando para llevar el alimento a su casa. La verdad, una de las profesiones más difíciles es la de ser pastor, así es que debemos de tener consideración por nuestros pastores. Otro consejo que le da, le dice que debe corregir con mansedumbre. Y esto es difícil porque a veces cuando entramos en una discusión podemos llegar a salirnos de nuestras casillas. Pablo insta a Timoteo a que corrija con mansedumbre. ¿A quién? Pues aquellos que se oponen a la palabra de Dios, por si quizá Dios les conceda que se arrepientan para que conozcan la verdad. ¿Cuál verdad? Pues a Jesucristo. Recordemos que Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. En esta segunda carta, Pablo nos lleva al borde de la muerte. Él ya sabía que muy pronto estaría por partir, incluso lo comenta en la carta, obligándonos a considerar su realidad y cómo podríamos reaccionar ante esto. La respuesta de Pablo nos instruye aún el día de hoy. Su mente no estaba en sí mismo, pensando en la injusticia que le había sucedido. Muchos de nosotros en estos tiempos tenemos una pequeña injusticia y andamos llorando en todos los rincones. Pablo había sufrido una vida bastante difícil compartiendo el evangelio y pues no estaba ahí quejándose. En cambio, el apóstol Pablo en sus últimos días está confiando en que Dios lo tenía justo donde lo quería. El apóstol anciano dirigió su atención a los demás, específicamente a la iglesia y a su joven protegido, aquel hijo que le llamaba hijo a este joven pastor Timoteo. ¿Dónde esperas que tus pensamientos permanezcan cuando llegues al final de tus días? Es tiempo de hacer cuentas con Dios. Es tiempo de dejar esa vida de pecado. Es tiempo de decir, ya basta. Debemos estar dispuestos a sacrificarnos por el evangelio. ¿Qué podemos decir? Para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Las escrituras te harán sabio. La palabra de Dios es un manual de vida para tu vida. Yo te invito en esta mañana a que leas regularmente la palabra de Dios. Y no solo la leas, sino que la memorices y la escudriñes. Que busques la enseñanza que la palabra de Dios tiene para tu vida. Son útiles para enseñar, útiles para reprender. La palabra de Dios es útil para corregir y útil para instruir en justicia. Una enseñanza que nos da es que hoy tienes el momento y la oportunidad de tener a Cristo en tu corazón. Si todavía tú no recibes a Cristo en tu vida, hoy es el tiempo. Y si tú ya conoces de Dios y eres un cristiano, ya tienes tiempo en el evangelio, bueno, es tiempo de buscar un discípulo, como Pablo, como enseñó a este joven a este joven pastor Timoteo. Así nosotros también debemos de enseñar a alguien más, a hacerlo discípulo de la palabra de Dios. Muchas gracias, hermanos, por este tiempo. Estamos ya terminando y recuerden leer la segunda carta del apóstol Pablo a Timoteo. Que Dios les bendiga.